Buenos días, compañeros y compañeras, y profesora Gloria Aguilera. Nuestros nombres son Valentina Flores, Sebastián Timerman y Vicente Vázquez. Nuestro curso es octavo B. Y en el día de hoy les vamos a hablar sobre la tabla periódica de los elementos. Antoine Lavoisier fue pionero en el intento de clasificar los elementos en 1789, agrupándolos en gases, no metales, metales y tierras según sus propiedades. Posteriormente, Johann de Bereiner reconoció tiradas de elementos con propiedades químicas similares en 1829, como el litio, el sodio, el potasio. No obstante, el verdadero avance hacia la tabla periódica moderna se produjo cuando se dispuso de una lista más precisa de la masa atómica de los elementos. El científico ruso Dmitri Mendeleev es reconocido como el creador de la tabla periódica moderna. Él ordenó los elementos conocidos por su peso atómico creciente y colocó aquellos con propiedades químicas similares en la misma columna. La genialidad de Mendeleev radicó en dejar espacios vacíos para elementos aún no descubiertos, además de predecir las propiedades de 5 de estos elementos y sus compuestos. La tabla periódica de los elementos químicos, una herramienta fundamental para la organización de los elementos conocidos, ha sido crucial tanto en la química como en disciplinas como la biología y la física. Su creación se remonta a más de 150 años atrás, cuando a mediados del siglo XIX existían 73 elementos conocidos en la comunidad científica. A pesar de estos avances, no se lograba un consenso en cuanto a su clasificación y terminología. Gases inertes. Los gases inertes son elementos que se encuentran en el grupo 18 de la tabla periódica. Estos elementos son gases a temperatura ambiente y son muy poco reactivos debido a que tienen una capa de valencia completa. No metales. Los no metales son elementos que no tienen brillo, son malos conductores de calor y electricidad, son quebradizos y no maleables, y tienden a ganar electrones en reacciones químicas. Anfóteros. Los elementos anfóteros son aquellos que pueden actuar como ácidos o bases en una reacción química. Estos elementos tienen propiedades tanto de los metales como de los no metales. Débilmente metálicos. Los elementos débilmente metálicos tienen propiedades intermedias entre los metales y no metales. Estos elementos tienen menor brillo que los metales, son menos maleables y dúctiles, y tienen menor conductividad eléctrica y térmica que los metales. 3. Periodos. Son las filas horizontales de la tabla periódica. Los elementos en un periodo tienen el mismo número de capas electrónicas. Hay 7 periodos en la tabla periódica. Grupos. Son las columnas verticales de la tabla periódica. Los elementos en un grupo tienen propiedades químicas similares debido a que tienen la misma cantidad de electrones en su capa de valencia. Hay 18 grupos en la tabla periódica. Características de los metales. Los metales son elementos que tienen brillo. Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Son buenos conductores de calor y electricidad. Son maleables y dúctiles. Y tienden a perder electrones en reacciones químicas. Densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. La densidad se mide en kilogramos por metro cúbico o libras por pulgada cúbica y se utiliza para describir la compacción material. Eso es la fuerza con la que un objeto es atraído hacia la Tierra debido a la gravedad. El peso se mide en newtons o libras y es diferente a la masa. Atómico.
Es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales que se encuentran en un enlace químico. El radio atómico aumenta a medida que se mueve hacia abajo en un grupo y disminuye a medida que se mueve de izquierda a derecha en la tabla periódica. Temperatura. Es una medida de la energía cinética promedio de las partículas en una sustancia. La temperatura se mide en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin y se utiliza para describir el estado térmico de un sistema. Electronegatividad. Es una medida de la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo cuando se encuentra en un enlace químico. La electronegatividad aumenta a medida que se mueve de izquierda a derecha de la tabla periódica y disminuye a medida que se mueve hacia abajo. La configuración electrónica es la disposición con la que se disponen u organizan los electrones en un átomo basado en el modelo de capas electrónicas. De esta manera se pueden explicar las propiedades en que se combinan químicamente los elementos. La configuración electrónica es importante porque determina las propiedades químicas y físicas de un elemento. Por ejemplo, la configuración electrónica de un átomo determina su capacidad para formar enlaces químicos y su reactividad. La configuración electrónica también se utiliza para predecir la estructura de los compuestos químicos y su comportamiento en diferentes condiciones. Los iones son átomos o moléculas que han ganado o perdido electrones, lo que les da una carga eléctrica positiva o negativa. Los iones cargados positivamente se llaman cationes, mientras que los cargados negativamente se llaman aniones. Los iones neutros no tienen carga eléctrica. Cationes se forman cuando un átomo pierde uno o más electrones, mientras que los aniones se forman cuando un átomo gana uno o más electrones. Los iones se utilizan en una variedad de aplicaciones, como la producción de energía, la síntesis de productos químicos y la purificación de metales. En la tabla periódica, los iones se utilizan para representar los átomos de un elemento que han perdido o ganado electrones. Muchas gracias, profesora Gloria Aguilera, por ver nuestro trabajo sobre química, debido a que la tabla periódica es muy importante para la química en general y entenderla. Espero que le haya gustado y muchas gracias por su atención.